El cuerpo piensa que hay un depredador cerca, y no querremos cerrar los ojos y adentrarnos porque creeremos que el exterior es más real, porque las emociones impulsan eso, ¿lo entienden? Por eso a la gente le cuesta tanto creer en el mundo interior. Porque si vemos las noticias, y vemos un deporte competitivo, y cosas así, telenovelas, o lo que vea la gente, todo eso nos convence de que esa es la realidad. He aquí unas instrucciones de cómo gestionar los cambios. En su contestador en el móvil pueden decir: ahora no estoy disponible, pero gracias por tomarte la molestia de llamar. Estoy cambiando cosas de mi vida. Deja un mensaje después de la señal. Si no te llamo, eres uno de los cambios. Bien, el conocimiento es el precursor de la experiencia. Cuanto más conocimientos tengamos, más preparados estaremos para una experiencia. Toda la información tratada es un lenguaje que nos ayuda a entender el proceso exacto de transformación y el proceso de creación. Y hay más conceptos que abordar antes de ponernos con la práctica. ¿De acuerdo? Todos hemos vivido experiencias que nos han marcado emocionalmente. Y cuando somos pequeños, hay cosas que ocurren que no sabemos bien por qué. Y con los pequeños, casi toda nuestra atención, cuando somos pequeños, yace en el mundo interior, en cómo nos sentimos. Hay sucesos que nos ocurren que nos alteran emocionalmente, y prestamos atención a qué causó lo que ocurrió en el exterior. Y si hay cuidadores y gente que nos cuida cuando actuamos de forma conflictiva, nos cambia biológicamente. Y como no tenemos funciones analíticas que procesen lo que ocurre, se codifica en el sistema subconsciente. ¿Me explico? Hay sucesos que ocurren en nuestra vida y tenemos ciertos sentimientos. Y lo que hacemos es pasar mucho tiempo prestando atención en el mundo exterior. Desarrollamos relaciones con amigos. Nos mudamos, vamos a la universidad, vamos a bachillerato, compramos, nos casamos, nos divorciamos, nos volvemos a casar, seguimos comprando, compramos, hacemos todo eso y lo que ocurre es que pasamos mucho tiempo creando una identidad, identificándonos con cosas del exterior. ¿Lo entienden? El mundo exterior está formado de conocidos y cosas que tenemos, sitios donde hemos vivido, lugares a los que iremos y experiencias que hemos vivido. Así que cuando conocemos a alguien, le damos la mano y le decimos: ¿cómo te llamas? Kay, soy Joe, hola. ¿De dónde eres? ¿Naciste y te criaste en Austin? Los Álamos. Tengo amigos de allí. Gente. ¿Y estuviste en la boda de los Álamos hace 2 años? Di que sí. Oh, ¿estuviste en la boda? Yo también estuve. ¿Y eso es tuyo? Yo también tengo. Sí. ¿Y viviste esas experiencias? Yo también las viví. Si compartimos las mismas experiencias, compartimos emociones y sentimientos. Y si compartimos emociones y sentimientos, compartimos la misma energía, porque las emociones son energía en movimiento. Empezamos a vincularnos por un campo de información que trasciende el espacio-tiempo. Ahora estamos conectados porque nos identificamos mutuamente. Y siempre y cuando no cambiemos, todo será genial. ¿No es así? Así pues, empieza a formarse este hueco. Así somos por dentro en realidad. Así es como nos sentimos. Y es la identidad que identificamos con el mundo. Creamos una personalidad, una imagen, una fachada, según todas nuestras experiencias de la realidad exterior. Así que tras 12 o 14 años, empezamos a desarrollar nuestra individualidad y nos identificamos con las cosas y las personas del entorno exterior que nos distraen. ¿De qué? De este sentimiento. No prestamos atención al sentimiento porque podríamos prestar atención al mundo exterior y podemos aprender cosas e ir a la universidad, sacarnos una carrera, casarnos, tener hijos y esas cosas que funcionan tan bien durante un tiempo.
Y de repente, en algún momento, entre los 30 y 40 años de edad, podemos predecir el sentimiento de cada experiencia que vamos a vivir en la vida. Sabemos cómo vamos a sentirnos. Llega un momento repentino en el que predecimos el sentimiento de todo lo que nos ocurrirá en la vida. Dejamos de aprender y solo sentimos. Y los sentimientos se vuelven el barómetro con el que estimamos el futuro. Si los sentimientos conocidos son un registro del pasado, en mayor medida el pasado es el futuro. ¿Me entienden todos? Esta es la crisis de la mediana edad, ¿no? Y en este momento el alma intenta despertarnos y nos dice que prestemos atención a este sentimiento. Presta atención a este sentimiento. Y de repente empezamos a observarlo. Y toda la gente, cosas, lugares y demás, todos los malabares que permiten que esto avance, hacen que perdure la identidad. Rompen los acuerdos emocionales con todos y con todo. Estamos vinculados en acuerdo emocional. Tú sufres y hablas de tus problemas. Yo sufro y hablo de mis problemas. Podemos identificarnos. Y claro, de repente, rompemos esos contratos con los demás en nuestra vida. Decimos, ¿sabes qué? No te quiero. ¿Sabes por qué? Porque no sé ni lo que es el amor. Paso de seguir viendo a esa gente con la que salimos. Son unos falsos. No quiero seguir fingiendo. Y no quiero ir, no quiero hacer eso. ¿Qué sentido tiene la vida? ¿Por qué hago esto? ¿Por qué sigo así? Porque cuando todo acabe, el sentimiento no desaparece. Hemos experimentado todo lo que la vida tiene que ofrecer. Hemos experimentado relaciones, traiciones, triunfos, fracasos. Nos hemos sentido culpables, fracasados, triunfadores. Así hemos evolucionado. Y al final, no queda nada que experimentar. Y la cosa es que el sentimiento no desaparece. Y es cuando empezamos a buscarlo. Y nos sinceramos sobre quiénes somos. Y los amigos con los que tenemos un vínculo emocional ven heridos sus sentimientos. Me gustabas más como antes. Has herido mis sentimientos. Lo que ocurre de forma natural es que hacen piña y dicen, la llevamos al médico. Nos llevan al médico y el médico nos receta algo. ¿Y qué pasa? Que volvemos a la misma identidad. ¿Me explico? Bien, otras personas se reinventarán. Y saben lo que van a hacer, ¿verdad? Crearán más posesiones para reinventarse. Se comprarán un coche deportivo, un barco. Se van de vacaciones a un sitio nuevo. Se unen a un club a conocer a gente importante. Y ven que esa gente, cuando la conocen bien, tienen los mismos problemas que ellos. Pero cuando termina la novedad de lo nuevo, del coche, el barco, cuando volvemos de vacaciones y se acaba la experiencia, o conocemos a gente y vemos que no es distinta a nosotros, de repente el sentimiento vuelve. ¿Me explico? Y nos poseen nuestras posesiones. Y buscamos algo exterior que haga que el sentimiento desaparezca de nuestro interior. Ojo, no tiene nada de malo, porque es un deseo innato el querer cambiar y evolucionar. Nos han condicionado a creer que cambiamos haciendo algo en el exterior. Así que, cuando el alma nos pide que prestemos atención a este sentimiento y no lo hacemos, lo único que podemos hacer es intentar crear nuevas experiencias, comprando cosas nuevas o consumiéndolas para que podamos crear una nueva identidad. Pero cuando la novedad desaparece, el sentimiento vuelve. ¿Sabían que las empresas de publicidad lo saben? Y dicen, lleve el pelo así, beba esta cerveza, conduzca este coche, tome esta medicina, y seremos como esa persona. Y nos identificaremos con todas las cosas para intentar que ese sentimiento desaparezca. ¿Me explico? Lo que hace la mayoría es esperar una crisis, un trauma, una pérdida o una enfermedad. Cuando dejan de intentar que sigan así, dejan de prestar atención a esa realidad y empieza a desmoronarse. Y todos piensan que pierden la cabeza. Y así es. Así que, cuando observamos estas emociones,
capa a capa. Cuanto mayor es el hueco, mayor es la adicción emocional. Tenemos estas capas de emociones que hacen que estemos conectados al pasado, y mientras presten atención a su realidad exterior, no tendrán que prestar atención a cómo se sienten en su interior. Esto es lo que esconden. No quieren que se sepa. Existe vacío, tristeza o dolor justo ahí. Quieren crear la personalidad de que todo va bien y todos hacen lo mismo. ¿Me explico? Y cuando empezamos a observar esas emociones y desmemorizamos esas emociones y empezamos a liberar energía, porque cada vez que desmemorizamos una emoción, cerramos el hueco entre cómo eres frente al mundo y cómo eres en el interior. Cada vez que desmemorizamos una emoción, liberamos energía. Es una energía valiosa con la que creamos un nuevo destino. ¿Lo entienden? Pero mucha gente cuando ven un coche deportivo, cuando ven un nuevo armario y demás cosas, y el sentimiento no se va, la cosa aumenta de nivel. Y eso se llama adicción. Alguien empieza a consumir drogas, a apostar o a comprar compulsivamente o a comer mucho o a comer poco. ¿Qué más pueden hacer? Videojuegos, pornografía, bebida, todo eso. Y es porque de forma innata intentan hacer que el sentimiento desaparezca cuanto antes. Cuando consumen la droga, la bebida, cuando compran demasiado, de repente el sentimiento desaparece. Y correlacionan ese cambio de sentimiento con ese acto. Se aferran a eso de su exterior y se vuelven dependientes de ello. En cuestión de segundos, cuando se sienten distintos en su interior, prestarán atención a lo que lo ha causado. Pero si compran mucho, apuestan mucho o juegan mucho, surge una enorme liberación en los núcleos de placer del cerebro, de dopamina y norepinefrina. Y la liberación de esos químicos de placer empieza a insensibilizar la recepción en el cerebro. La próxima vez que vayan a comprar, si se gastan $5,000, tendrán que gastarse $7,000 para hacer desaparecer el sentimiento, porque la recepción sigue recalibrando a un nivel más alto. Y empezarán a ampliar el hueco cada vez más. Siempre se pide algo más la próxima vez. A mí me parece una adicción, ¿no? Así que si apostamos y nos gastamos $10,000 y no sacamos beneficio, hay que gastar $15,000 porque es lo que supone estimular esos núcleos de placer. Y estos empiezan a verse asaltados a un nivel mucho más alto, de modo que hay que aumentar el uso para que desaparezca el sentimiento. ¿Me explico? Y en la ausencia de ese estímulo, no podemos sacar placer de cualquier cosa. Porque ahora el cuerpo se reprograma para buscar algo en el exterior que nos haga sentir mejor. Querer cambiar es un deseo innato, pero nos hemos visto condicionados a creer que tiene que ocurrir en el exterior. ¿Lo entienden todos? Ahora piensen en esto. Nuestras pertenencias, nuestros conocidos, los lugares donde vivimos y las experiencias que vivimos definen esta identidad de aquí. Y así es como nos sentimos en realidad por dentro. Cuando nuestra vida acabe y todo esto desaparezca, ¿qué nos queda? Este sentimiento. Y podemos ser la persona más lista y triunfadora, la más guapa, la más rica, la más popular, que si no observamos esta emoción, no evolucionamos en toda la vida. Todo lo que hay en el entorno exterior, a quienes conocemos, lo que tenemos, donde dormimos, el trabajo o lo que comemos, con todo el entorno exterior, mantenemos una conexión energética. ¿Por qué? Porque todas las personas, cosas, lugares del entorno exterior, seguimos recreando la misma experiencia que produce la misma emoción. Y la emoción es la energía. Empezamos a vincularnos a todos y a todo lo de nuestra vida. ¿Lo entienden todos? Así que si vivimos con la misma emoción todos los días, la energía será la misma todos los días, ¿no es así? Y mientras la energía sea la misma cada día, estaremos vinculados a la realidad del presente y el pasado en un campo de información que trasciende el espacio-tiempo. Aquí hay un átomo de oxígeno. Voy a hacerlo mejor.
Aquí hay un átomo de oxígeno, y aquí un campo de energía que lo rodea. Aquí hay otro átomo de oxígeno, aquí un campo de energía que lo rodea. Comparten información. Están conectados en el campo cuántico que trasciende el espacio-tiempo. ¿Lo entienden? Dicen que comparten electrones, pero lo que comparten es información y energía. Eso es lo que forma una molécula. ¿Me siguen? Bien, dejemos eso y hagamos esto. O mejor aún, hagamos esto. Así que si somos una víctima, si este es una víctima, compartimos información, porque compartimos energía. Y aquí estamos en nuestra vida. Aquí está el hueco entre cómo somos para el mundo y cómo somos por dentro. El ideal para el mundo, el ideal propio, lo que proyectamos al mundo exterior y cómo nos sentimos por dentro, lo que ocultamos. Y no queremos que nadie sepa que nos sentimos así, pero todos hacen lo mismo. En fin, hablamos de nuestras pertenencias, de dónde vivimos, de problemas y demás, porque no queremos que nadie sepa esto. Y todos hacen lo mismo. Así que siempre y cuando vivamos con estas emociones capa a capa, cuanto mayor sea el hueco, mayor será la adicción. ¿Lo entienden? Y cuando observamos estas emociones y las desmemorizamos, empezamos a observar cómo pensamos cuando nos sentimos así, cómo actuamos y qué decisiones tomamos con esa emoción. Ahora empezamos a desmemorizar esas emociones. Y cuando lo hacemos, capa a capa, cerramos el hueco entre cómo somos para el mundo y cómo nos sentimos por dentro. Y al final, cada vez que desmemorizamos una emoción, liberamos energía y pasamos de partícula a onda. Y tenemos energía para diseñar un nuevo destino. Pasamos de materia a energía. ¿Lo entienden todos? Y cuando el cómo parecemos es el cómo somos, ser nosotros mismos no requiere energía. ¿Lo han entendido bien? Y cuando empezamos a desmemorizar esas emociones, nos movemos, eliminamos los velos y máscaras que bloquean el flujo de lo divino de nuestro interior. Y puede empezar a filtrarse, a escabullirse, a atravesarnos, a moverse en el interior y alrededor. Y su naturaleza se vuelve la nuestra, su mente se vuelve la nuestra, su voluntad se vuelve la nuestra. Bien, ¿recuerdan esto? Todas las personas, cosas, lugares, todo lo que hay en el entorno exterior, a lo que estamos vinculados en un campo más allá del espacio-tiempo. Mientras vivamos con la misma emoción cada día, viviremos con la misma energía. La realidad presente y pasada seguirá igual porque estamos conectados a cada cosa de la vida, porque seguimos reexperimentándola para producir la misma emoción. Y la misma emoción nos acaba conectando a las demás personas, a todo en la vida. Cuando desmemorizamos esas emociones y nos ponemos a meditar, y el cuerpo se enfurece con nosotros y se vuelve impaciente, se frustra, se muestra culpable, nos juzga y esperamos a que acabe para ejecutar todos los programas. Esperamos y lo observamos y decimos, ¿eso es todo? Venga, a seguir, hay que cruzar el río. Y cuando acabes, voy a recondicionarte a una nueva mente. Y observamos los pensamientos, vemos nuestras tendencias y comportamientos, observamos esas emociones, pero no dedicamos nuestra energía a ello, la observamos. Y cuando empezamos a superarnos a nosotros mismos y nos liberamos de esa emoción energéticamente, no sabemos que rompemos los vínculos con todos y todo lo que nos resulta conocido en la vida. Piénsenlo, cuando superan la emoción, depositamos la energía en la gente y las condiciones de la vida que no cambian. Y ahora recuperamos esa energía y tenemos más energía disponible. Y como observadores cuánticos ya no estamos aferrados a la realidad del presente y pasado, porque ya no estamos conectados emocionalmente a ella en un campo de energía que trasciende el espacio-tiempo. Porque estamos conectados a todos y a todo en un campo de información que trasciende el espacio-tiempo, a nivel energético, porque compartimos emociones.
o interactuamos con la realidad del pasado presente todos los días de la misma forma para producir la misma emoción, la misma energía. Así pues, la energía hace que nos vinculemos a la realidad del presente y no cambie nada, porque la energía es igual que el día anterior, y estamos vinculados a todos y a todo, y todas las experiencias de la realidad del presente pasado porque estamos vinculados de forma energética a ello. Si nos liberamos de esa emoción, ¿qué necesitan dos átomos que están conectados para que logren separar una molécula? ¿Qué necesitan? Necesitan energía. La energía tiene que romper los vínculos. Cuando empezamos a romper el vínculo cambiando la energía, rompemos los vínculos con todo, con las personas de la realidad del presente, y provocamos que la realidad que está congelada en los mismos patrones de información, llamados partículas, vuelva a la posibilidad. ¿Lo entienden todos? Bien, la vida se desplaza a un estado de desorden, algo normal, y es hora de empezar a crear. Porque si usamos esa energía y la direccionamos, podremos usarla con una intención clara como la limpiadora para empezar a observar un nuevo futuro. La gente hace esto en todo el mundo y entienden, por tanto, que cuando la emoción ya no vive en ellos, dejan de estar conectados a la realidad del presente. Están en el futuro, pueden volver sobre sus pasos y que no les seduzcan emocionalmente los problemas y condiciones de su vida, porque se superaron a sí mismos para no estar vinculados a ellos. No les gusta a nivel fisiológico, autonómico, automático y subconsciente que el perro de Pavlov vuelva a su estado de existencia anterior, porque esa emoción ya no existe en ellos, porque ya no son adictos a ella. Y la gente de repente se libera y crea un nuevo futuro. ¿Por qué? Porque superan la emoción y ya no están atados al pasado, y el alma despierta y empieza a dar ideas y percepciones sobre posibilidades que nunca habían tenido en cuenta, porque no pueden hacerlo, porque están conectados a su vida del presente pasado. Si entendemos que cuando desmemorizamos emociones, liberamos al cuerpo de las cadenas del pasado y rompemos los vínculos emocionales con la realidad del presente pasado y liberamos energía, creamos la suficiente energía para diseñar un nuevo futuro. Y deberíamos crear un nuevo futuro cada vez que desmemorizamos el pasado, ¿no es así? El proceso del cambio entonces requiere desaprender y reaprender. Hay que dejar el hábito del antiguo yo y reinventarnos en un nuevo yo. Hay que podar las conexiones sinápticas y germinar nuevas. Hay que desmemorizar emociones almacenadas en el cuerpo y recondicionar el cuerpo a una nueva mente o a una nueva emoción. Hay que dejar de emitir señales a los mismos genes de la misma forma y reemitirlas a nuevos genes de nuevas formas. ¿Están de acuerdo? Desprogramar y reprogramar. La mayoría, cuando está en el proceso del cambio, dejan atrás su yo antiguo o intentan crear un nuevo yo, pero no pasan por todo el modelo. Así que si vamos a cambiar cosas de nuestra vida, cosa que ya han hecho todos, ¿han notado que cuando decidieron cambiar algo no querían ver a nadie? No querían salir ni hacer nada. Querían sentarse y empezar a pensar en lo que iban a dejar de hacer. Empiezan a dejar de verse tomando las mismas decisiones, los pensamientos que no dejamos que se nos escapen, es decir, venga, ya lo harás mañana, o tienes motivos para ser así. Escogemos unos pensamientos en concreto, comportamientos, decisiones y experiencias que nos llevan a las mismas emociones y decimos, voy a guardarme la energía todo el día y no voy a ser consciente. Voy a decidir y mi cuerpo empezará a responder a una nueva mente. Pero tras esto, pensamos en cómo vamos a estar ese día, qué decisiones tomaremos, qué cosas vamos a hacer, cómo nos sentiremos. Nos aferramos a esa visión y empezamos a inspirar al cuerpo y a darle una muestra del futuro. Esa es la meditación que hacemos. Así, vamos a hablar de las ondas cerebrales. Tenemos diferentes ondas cerebrales circulando en el cerebro. Ahora, mientras me escuchan, su cerebro se encuentra en patrones de onda cerebral beta. ¿Me siguen? Y la función del cerebro es crear significado entre el mundo exterior y el mundo interior. Una de las funciones principales es crear coherencia entre lo que ocurre fuera y lo que ocurre dentro. Y cuando prestamos atención al mundo exterior,
Cuando somos conscientes del cuerpo, cuando vivimos en tiempo lineal, el neocórtex del pensamiento tiene que integrar toda la información que los sentidos recogen. ¿Me explico? Es sentir el trasero en la silla, es sentir la vejiga algo llena, sentir molestias en la espalda, sentir hambre, cualquier cosa que sintamos. El cerebro intenta crear significado entre toda esta información sensorial. Y como hay mucha información entrante, las ondas cerebrales suelen ir un pelín rápido. Y como van rápido, experimentamos un nivel de conciencia, y creemos que el mundo exterior es más real que el mundo interior. Y ese es el beta. ¿Me explico? Tenemos 3 niveles de beta. Tenemos el nivel beta bajo. La mayoría me está escuchando en nivel beta bajo. Están tranquilos y prestando atención. Pero si les dijera, olvidaba decirles que esta tarde a las 6 habrá un examen de 175 preguntas. Y no pueden cenar ni marcharse, a menos que lo aprueben. Su cerebro reaccionaría un poco y dejarían de prestar tanta atención y se desplazarían al nivel beta de rango medio. ¿Lo entienden? Es como quitar una bombilla y hacerla más brillante, que el cerebro tenga más energía y prestaremos más atención al mundo exterior. ¿Sí? Cuando nos alteramos, nos emocionamos o nos enfadamos, cuando estamos hostiles, frustrados o con miedo, entramos en un nivel de beta alto. Y el beta alto se da cuando el cerebro se desorganiza por vivir en modo emergencia todo el rato, y es como si condujéramos nuestro coche deportivo en primera en la autopista. Cuando cerramos los ojos y eliminamos el entorno exterior y dejamos de recoger información del mundo exterior, dejamos de oír sonidos, dejamos de mover el cuerpo y de sentir cosas mediante la experiencia. Existen menos estímulos en el cerebro. ¿Qué hacen entonces las ondas cerebrales? Reducir la velocidad. Y cuando reducen la velocidad, el cerebro acaba en lo que llamamos alfa. ¿Me explico? ¿Sí o no? Bien, en alfa el mundo interior es más auténtico que el mundo exterior. Es el mundo imaginario. Normalmente nos pasamos el día entre beta y alfa. Yo les observo y así sé si prestan atención y entienden la información. Desarrollo un concepto o idea y lo escuchan en beta y se ponen así. Bien, ¿qué hacen ahí? Hacen que la imagen interior sea más real que el mundo exterior, y desaparezco durante un segundo. Y cuando prestan atención a ese pensamiento, el cerebro consolida esa información a nivel neurológico. ¿Lo entienden? Así pues, en alfa tienen que detenerse un momento para que el cerebro consolide la información, y así es como aprendemos. Coincidirán en que si vivimos en beta alto todo el tiempo, no recibiremos información nueva en el sistema nervioso porque no es momento de aprender. Es un momento de emergencia, es momento de reaccionar, no es momento de confiar y crecer, es momento de reaccionar y lidiar con el cuerpo. Así que en beta alto los sentidos se incrementan y nos preocupa mucho el mundo exterior. Si cerramos los ojos y entramos en alfa, y empezamos a permitir que el cuerpo se duerma un poco pero dejamos la mente despierta, acabamos en lo que llamamos zeta. Estamos en zeta cuando el cuerpo se duerme y la mente sigue despierta. Piensen en lo siguiente, si acondicionamos el cuerpo a la mente, y el cuerpo está dormido, ¿estarán de acuerdo en que ya no es la mente? ¿No? No está de por medio, y es entonces cuando suceden cosas instantáneas, y el último nivel se llama delta, es el sueño profundo, se llama sueño reparador. Así pues, cuando nos despertamos por la mañana, los receptores del fondo del ojo recogen la luz. Y cuando esos receptores oculares recogen la luz que se transmite por el nervio óptico hasta la parte trasera del cerebro, causa que la glándula pineal produzca una sustancia neuroquímica llamada serotonina. Es un neurotransmisor. Y la serotonina es lo que despierta al cerebro y nos hace avanzar, y empieza a producir patrones de onda cerebral beta. ¿Lo entienden? Bien, cuando oscurece y hay menos luz, nuestro nervio óptico nos contesta, porque hay menos luz entrante, y de repente la glándula pineal recibe la señal y recurre a la serotonina y la convierte en melatonina. Sara nos despierta por las mañanas, y Mel nos duerme por las noches. ¿Lo entienden? Cuando despertamos por la mañana, el cerebro pasa de beta a zeta, a alfa y a beta.
Y cuando nos acostamos por la noche, pasamos de beta a alfa, a zeta y a delta. Podríamos decir entonces que 2 veces al día, la puerta a la mente subconsciente se abre. Cuando despertamos por la mañana y cuando nos acostamos. Ya saben que se hizo una investigación en los 60 por parte de un científico de Princeton. Estaba muy interesado en ver si la gente podía cambiar sus patrones de ondas cerebrales. Y se puso con unas máquinas sofisticadas, máquinas de biorregulación, y tenía una pantalla de televisión, y se pasó 12 días seguidos intentando cambiar sus ondas cerebrales de beta a alfa. Y recitó, hizo una respiración nasal alterna, hizo técnicas de relajación progresiva Jacobson, hizo de todo para cambiar sus ondas cerebrales. ¿Y saben qué pasó? Nada. Al 13º día su cerebro seguía inmerso en la máquina hasta que dijo, olvídalo. Es inalterable. Y cuando se rindió, ¿saben lo que pasó? Pasó a estar en alfa. Y de repente así comenzó la investigación. Bien, cuando vivimos con las hormonas del estrés, las sustancias químicas del estrés hacen algo poco habitual en el cerebro. Cuando mantenemos un alto nivel de emergencia, durante mucho tiempo, las sustancias hacen que el cerebro empiece a compartimentar. Es decir, cuando estamos estresados, nos volvemos egoístas. Es todo sobre nosotros. El cerebro se vuelve muy egoísta. Distintos grupos de neuronas dejan de comunicarse con otras. Los vecindarios no se unen ni comparten información. El cerebro se divide mucho, se queda compartimentado. Y en beta alto, durante un tiempo extendido, si observamos los patrones de ondas cerebrales, los patrones de onda en un electroencefalograma crean mensajes muy incoherentes. La incoherencia es como un grupo de bateristas sin ritmo que tocan al mismo tiempo. Es desorden. ¿Lo entienden, verdad? Y ese mensaje desintegrado, porque el cerebro dispara de forma asíncrona, envía una señal desintegrada al sistema nervioso central, que envía una señal desintegrada al sistema inmunitario, al sistema cardiovascular, al sistema digestivo. Y de repente el sistema nervioso provoca que otros sistemas se desequilibren, porque el sistema central nervioso controla y coordina los demás sistemas. ¿Me entienden todos? El sistema inmunitario dice, no sé producir leucocitos porque no recibo la señal. Es estático, como una señal de radio que es inalterable. El sistema digestivo no baja el ritmo entre los ácidos estomacales y los ácidos del intestino delgado, y de repente se desequilibra. Y el sistema cardiovascular piensa que hay un depredador cerca siempre, y está siempre en modo emergencia, y se empieza a desequilibrar. ¿Me explico? Vivir en alta emergencia durante un periodo de tiempo extendido genera un mensaje muy incoherente en el cerebro. Y la incoherencia es así. ¿Lo ven? No hay ningún orden. Bien, esa señal incoherente se puede ver en un encefalograma funcional, en un electroencefalograma, y por supuesto la gente que vive en un estado incoherente empieza a volverse incoherente. Cuando el cerebro funciona de forma incoherente, funcionamos de forma incoherente. Cuando el cerebro funciona desequilibrado, funcionamos desequilibrados. Y como las hormonas del estrés hacen que nos cueste centrarnos, nos concentramos en la partícula en vez de en la onda, y definimos las realidades con los sentidos. Así que en su mayoría, cuanto más nos centramos en los problemas, cuanto más cerca llevamos al cerebro al estado beta alto, más incoherente es. ¿Me explico? Y si nos ponemos a analizar los problemas con emociones de supervivencia, ¿a dónde llevaremos al cerebro? A beta. Y más lejos del sistema operativo donde sucede el cambio. Cuando empezó la investigación, descubrieron que cuando empezamos a concentrarnos y somos conscientes del espacio que nos rodea, en el espacio, y percibimos el espacio en el que está el cuerpo, en el espacio, y percibimos ese espacio y nos concentramos, ¿saben qué pasa? De repente nos desplazamos de forma natural a alfa, porque no pensamos ni analizamos, sentimos.
y las ondas cerebrales reducen su velocidad. Pero no solo eso, también se sincronizan con fuerza. Se ordenan. De repente empiezan los distintos compartimentos del cerebro a comunicarse unos con otros. Y cuando empiezan a comunicarse unos con otros, lo que se sincroniza se vincula. Y de repente nos sentimos más como nosotros mismos que en mucho tiempo, porque ya no funcionamos como una persona con un trastorno de personalidad múltiple. El cerebro se organiza bien, y esa señal de organización, esa señal coherente envía un mensaje bien organizado al sistema inmunitario, al sistema cardiovascular y al sistema digestivo. Y de repente el cuerpo vuelve a estar operativo. Es como si de repente un grupo de bateristas apareciera y se pusieran a tocar. Y mientras todos dan brincos con la batería, el ritmo aumenta y todos empiezan a ir a ese ritmo, y el cerebro se organiza de la misma forma. Casi siempre, la gente que vive en un estado de coherencia y su cerebro está en un estado equilibrado, pueden empezar a funcionar en su mundo de forma muy eficaz. Cuando el cerebro es incoherente, nos obsesionamos de repente y nos ponemos neuróticos y emotivos con cosas de la vida, porque el cerebro se desequilibra. ¿Me explico? Bien, así es como nos han enseñado a concentrarnos, prestar atención. Cuidado con el coche. Cuidado de donde pisas. Cuidado con las escaleras. Eso es concentrarse en la emergencia, y solemos centrarnos en ello, en un enfoque convergente en un objeto, cosa, emergencia. Pero es un tipo de enfoque. Cuando expandimos el enfoque y empezamos a alejarnos del espacio que nos rodea, en el espacio, y el espacio que nuestro cuerpo ocupa en el espacio, el cerebro se recalibra de forma natural, empieza a ordenarse bien. Y les digo por experiencia que he abandonado mi cuerpo muchísimas veces. Y cada vez que lo hago, observo mi cuerpo en la cama. Se ríe y dice, menos mal que se ha quitado de en medio. Y veo cómo se ríe, porque se libera de mí y está contento. Y madre mía, ese nivel de coherencia se crea cuando nos superamos a nosotros mismos. ¿Lo entienden todos? He estudiado el cerebro de las personas en cursos una y otra vez, y ahora sé que cuando expandimos el enfoque y nos volvemos pura conciencia, el cerebro se organiza muy bien. Si analizamos nuestra vida con la emoción que fluye por el sistema circulatorio, solo llevamos al cerebro a un desequilibrio. Bien, echen un vistazo a esta gráfica. En los 2 primeros años de vida, el cerebro de un bebé funciona en delta, que es 0,5 o 0,4 ciclos por segundo. Entre los 2 y 6 años, los patrones de onda cerebral llegan a zeta, entre 4 y 8 ciclos por segundo. Podríamos decir que si beta es la conciencia consciente del mundo exterior, en los primeros 6 años de vida de un bebé, viven al completo en la mente subconsciente, y toda la información entrante llega descodificada porque no tienen funciones analíticas que la procesen. Así que lo que el bebé oiga o experimente se percibe como realidad. Los niños mayores no lloran, a las niñas pequeñas habría que verlas, no oírlas. No somos buenos en matemáticas. Nos golpean y nos dicen que nos quieren. Hay que criarse como italiano para entender eso último. En los primeros 6 años de vida, toda la atención recae en el mundo interior porque ahí se hallan los patrones de onda del niño. ¿Entienden? Bien, entre la edad de 6 y 12 años, los patrones cerebrales de un niño empiezan a aprender, y el niño empieza a desarrollar funciones analíticas porque comienza a aprender las leyes del lugar. Y así cuando un niño o una niña va a poner el dedo en el enchufe y experimenta dolor, de repente descubre un cambio en su química interior y abre los ojos a sus sentidos y ve lo que pasa. Y cuando sigue prestando atención al entorno exterior, las ondas cerebrales empiezan a cambiar. Así pues, cuando las ondas cerebrales del niño cambian y se desplazan a alfa, empiezan a desarrollar funciones analíticas. Y cuando está en alfa está en el mundo imaginario.
Y por eso podemos decirle a un niño de 7 o 9 años que se porte como un conejo. Y que sean las 4 de la tarde y le pasas por encima porque sigue siendo un conejo. Si le decimos a un adulto que imite a un conejo, harán: ¿y qué hago ahora? Porque están en beta. En algún momento entre los 6 y los 12 años, empieza a formarse la mente analítica, y es donde los niños empiezan a comprenderlo. Se dan cuenta de que sus padres no son tan guays como ellos se creen. Y entonces empiezan a comprender que tal vez no exista Papá Noel. Miren, por ejemplo, mi hijo mayor tiene 25 años. Tiene un máster en ingeniería, es muy matemático. Desde pequeño se ha dedicado a calcular cosas. Estaba sentado en el columpio del porche y venía y me decía: ¿puedo hablar contigo? Tenía unos 9 años y yo: sí, ¿qué pasa? Y él: he estado pensando mucho en Papá Noel. Sé que hay más de 6.000 millones de personas en el mundo. Y sé que no a todos les gusta Papá Noel. Así que pongamos que 1/3 son cristianos, que son 2.000 millones de personas. Y si lo calculo, me resulta imposible que Papá Noel pueda llegar a todas las casas en ese lapso de tiempo. Y yo me quedo ahí pensando y digo: ya, Jace. Pero olvidas que muchas familias tienen muchos hermanos. Y dice: ¿a qué te refieres? Y yo: pues que hay más de un niño en la familia. Y él: ¿y cuántos niños hay de media en una familia? Le dije: 2,2. Y él: espera un momento. Volvió adentro, salió de nuevo y dijo: siguen sin darme las cuentas. Es imposible que Papá Noel pueda recorrer tantas casas con la de sitios a los que tiene que ir, a 5 minutos por casa. Sabía que no iba a colar lo de la magia, porque estaba a punto de deducirlo. Y dije: Jace, madre mía, te olvidas de algo muy importante. Y él: ¿el qué? Y yo: que la Tierra gira. Y él: ¿y qué pasa? Y yo: cogí una linterna y una pelota de béisbol. Cogimos ambas cosas y dije: mira. Encendí la linterna sobre la pelota y dije: la noche es solo una sombra. No es más que una gran sombra. Y añadí: y la Tierra gira. Y si Papá Noel avanza en la dirección de la rotación, tiene más tiempo. Se me quedó mirando un minuto, sin decir nada, y dijo: ¿a qué velocidad gira la Tierra? Y yo: a 42.000 kilómetros por hora. Y dijo: no existe Papá Noel. Y yo: no se lo digas a tus hermanos. Así que los niños lo descubren, porque desarrollan sus funciones analíticas. ¿Entienden lo que es una función analítica? Hay que aprender las leyes y analizar para determinar el pasado frente al futuro. ¿Lo entienden? Y así es como aprendemos. Ya por encima de los 12 años, la mayoría se pasa el tiempo en el nivel beta bajo. Si nos sentamos a leer un libro, estamos en nivel beta bajo. Si nos hacen un examen de ese libro, acabaremos en un beta de rango medio. Fíjense en esto. Miren qué ocurre en el beta de rango alto. Es el doble de alto que el beta medio. Ahora el cerebro está en un estado de alta excitación. Está en hiperactividad. Está desequilibrado. Es incoherente. Y ninguna información puede entrar en el sistema nervioso sin que sea igual a esa emoción. En otras palabras, no es momento de parar y consolidar la información. Es momento de correr. ¿Lo comprenden? Así pues, quienes viven en un estado beta alto, que consumen drogas y alcohol, ¿por qué lo hacen? Para sedar al cuerpo y que acaben en un estado beta inferior. El propósito entonces es llegar a esos niveles inferiores en alfa y zeta. Y entonces entramos en el sistema operativo del subconsciente. Y entonces empezamos a reprogramar. Así que si estamos sensibles, y esto lo vi en nuestra investigación, y estamos frustrados, impacientes, ¿en qué nivel de patrón de onda cerebral estamos? Beta alto. Y si estamos ahí, frustrados y sensibles, y analizamos la vida, e intentamos averiguar el motivo por el que estamos frustrados e impacientes, llevamos al cerebro más lejos, a un beta alto.
Y no escucharemos ni nos creeremos nada que equivalga a esa emoción. En otras palabras, nos sugestionaremos pensamientos equivalentes a esa emoción, es decir, no estaremos abiertos a pensamientos que no equivalgan a esa emoción. Pongamos que el círculo representa la mente, y cuando nacemos, somos mente subconsciente por completo, y aprendemos con identificaciones positivas y negativas, y asociaciones que dan lugar a hábitos y comportamientos. Un buen ejemplo de una identificación positiva es cuando de niños tenemos hambre y lloramos y nos dan de comer. ¿Me explico? Aprendemos a asociar llorar con darnos de comer, por lo que cuando tenemos hambre lloramos y nos dan comida. Un buen ejemplo de asociación negativa es poner un dedo en un radiador caliente y aprendemos a asociar el dolor que hemos experimentado en el entorno interior con esa cosa blanca de la esquina, y aprendemos a no acercarnos a ello. Así que estas identificaciones positivas y negativas dan lugar a lo que llamamos hábitos y comportamientos. ¿Me explico? Y como en los primeros 6 años de vida, el cerebro está en zeta y delta. En mayor parte nacemos como mente subconsciente. En algún momento entre los 6 y los 9 años, empezamos a desarrollar la mente analítica. Bien, la mente analítica se desactiva por completo entre los 9 y los 10 años, y se crea un filtro entre las mentes consciente y subconsciente. La mente consciente pasa a ser el 5% de la mente total, y está formada por la lógica o la razón, que dan lugar a habilidades creativas, la voluntad, la fe. Pero la mente subconsciente está formada por identificaciones positivas y negativas. Es el 95% de quienes somos. Es algo en lo que hemos insistido. Da lugar a hábitos y comportamientos. ¿Me explico? Bien, la mente analítica siempre trabaja. La mayoría siempre diferencia lo bueno de lo malo, correcto de incorrecto, positivo de negativo, pasado de futuro, masculino de femenino. Y es una extensión del ego. ¿Me explico? Vamos, ¿lo entienden? Bien, pues el ego, cuando está a raya, hace algo muy importante y valioso. Cuida del cuerpo. Si pedaleamos por un barranco que está a 300 metros, el ego dirá: aléjate del barranco. Si estamos en una fogata y saltan chispas de la hoguera y el viento sopla en cierta dirección, el ego hará que nos apartemos de ahí. Cuida del cuerpo, ¿lo entienden? Si caminamos por la calle y se acercan unos coches y está todo mojado, cruzamos la calle. El ego nos dice que cuidemos de nuestro cuerpo. Cuando el ego está a raya, lo que se le da muy bien es proteger al cuerpo por un bien mayor. Pero cuando lo motivan las hormonas del estrés, de repente el ego se desequilibra, y de repente las hormonas respaldan al ego, y se vuelve demasiado analítico. Y cuando se vuelve demasiado analítico, acabamos en beta alto. ¿Lo entienden? Y analizamos nuestra vida. Y cuanto más la analizamos, más desequilibrado queda el cerebro. Y más nos alejamos del sistema operativo. ¿Cuál es entonces el propósito de la meditación? El propósito de la meditación es superar la mente analítica y empezar a cambiar los programas negativos para que sean positivos. Así que cuando superamos la mente analítica, si analizamos como en la meditación, hacemos lo que hacemos siempre con los ojos abiertos, solo que se hace con los ojos cerrados. ¿Me siguen? Y si nos frustramos e impacientamos y acabamos en ese estado, lo más seguro es que estemos en beta alto y no hayamos entrado en el sistema operativo en el que alfa y zeta y el verdadero cambio ocurren. ¿Me explico? Así que pasamos de beta a ¿qué? Y de alfa a y de zeta a. Podríamos decir que beta y alfa representan la mente consciente y alfa, zeta y delta la mente subconsciente. ¿Están de acuerdo en que si seguimos en modo emergencia y el cerebro está en un estado de incoherencia, cuanto más analicemos nuestra vida, más patrones incoherentes crearemos? Esto he visto yo viendo a la gente intentando cambiar en nuestros cursos. Y cuando expandieron su enfoque y fueron más allá de su cuerpo, superaron su rostro, su peinado, su armario, su género,
Cuando superaron las cosas que tenían en la vida, su profesión, cuando superaron el color de la piel, cuando superaron donde vivían, y cuando superaron donde se sentaban, y superaron el tiempo, fue cuando se volvieron conciencia pura, y el cerebro de repente se organizó del todo. Se volvió muy coherente y de pronto empecé a ver esto. Y varios compartimentos del cerebro empezaron a comunicarse, empezaron a unificarse, empezaron a trabajar juntos, y la persona empezó a sentirse más completa. Así que si funcionamos a un alto nivel de beta, coinciden en que creeremos que el mundo exterior será más auténtico que el mundo interior. Y si esas hormonas son adictivas, ¿creen que querrán cerrar los ojos? ¿Creen que es hora de cerrar los ojos y crear? El cuerpo piensa que hay un depredador cerca, y no querremos cerrar los ojos y adentrarnos porque creeremos que el exterior es más real, porque las emociones impulsan eso. ¿Lo entienden? Por eso a la gente le cuesta tanto creer en el mundo interior. Porque si vemos las noticias y vemos un deporte competitivo y cosas así, telenovelas o lo que vea la gente, todo eso nos convence de que esa es la realidad. Y si vivimos con miedo, no querremos cerrar los ojos y adentrarnos, porque sentiremos poder, ¿no es así? Y por tanto crearemos, ¿no? Así que si vivimos en un beta alto, es una situación de emergencia, y la mayoría no querrá cambiar sus patrones de ondas cerebrales porque creen que la inteligencia del cuerpo considera que no es momento de confiar, no es momento de adentrarnos, de crear. Si cerramos los ojos podría ocurrirnos algo porque en la antigüedad queríamos ser conscientes de nuestro entorno. ¿Lo entienden todos? Así que en el proceso de meditación, cuando el cuerpo se ha acondicionado a nivel emocional, y hay problemas en el entorno, es momento de adentrarnos. ¿Lo entienden todos? Es el momento de poner un pie sobre el río, y con todo lo que ocurre en nuestra vida. Cuando templamos esas emociones y conectamos con lo divino, y tenemos una experiencia interior que es más auténtica que la experiencia exterior, adivinen lo que va a ocurrir. Se convertirá en un estado de ánimo. Se convertirá en temperamento. Formará parte de la nueva personalidad.